¡Chavales! Ha llegado el momento de darle candela una vez más a Tipsy Chat. Sé que parezco político no cumpliendo mi promesa de chatear con el mismísimo Spider-Man, pero hoy amanecí con ganas de ligar con una otaku tóxica, pero no un ligue random, sino aventándome piropos atrevidos que solo una otaku podría entender. Oye, este chico puede hacerte muy feliz. Y miren nada más qué pedazo de bombón me encontré llamada Koyoko, la cual dice: ¿qué harás después de clases hoy? Luego se inclina hacia mí intentando que vea sus muy buenas intenciones, tira de mi corbata y me acerca a ella. Te recuerdo que estamos en la escuela, no me hagas esto porque me pones más duro que un hechizo Petrificus Totalus de Harry Potter. Koyoko responde: estamos a espalda limpia de nuestros profesores, no nos verán. Luego me toma de mi corbata con ambas manos y me acerca a su pecho estando casi tan juntos que podríamos besarnos. Bueno, ya que lo pones así te quiero poner boca abajo en un tablero cual si fueras una carta de Yu-Gi-Oh. Joder, no, esperen, esto ya subió mucho de tono. ¿Cómo que la cosa se puso tan intensa que su trasero regordeta y sus calzones azules quedan expuestos? No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta. ¿Quieres que te enseñe mis pokebolas? Me sobresalto ligeramente al escuchar tu oferta. Mi rostro se sonroja intensamente. Pero eso es muy travieso, Killer Mario. Pero si insistes, enseña tus pokebolas entonces. Mejor ya la dejamos ahí, chavales. Si no, YouTube al que pondrá contra el tablero será a mí. Quítate la ropa, Peter. No, tío Ben. Pero si tú también quieres tener una plática candente como la mía con Koyoko, te dejo en la descripción el link tanto de la página web como de la app de Tipsy Chat, los cuales son totalmente gratis. De hecho, este fin de semana será lanzada en Product Hunt, donde podrán votar por ella. Y lo mejor de todo es que si al crear su cuenta usan el código que están viendo en pantalla, obtendrán 100 gemas de regalo que podrán usar para desbloquear funciones extra como crear imágenes. Así que, ¿qué esperas para acceder a Tipsy Chat? Y te retocas mucho. No inventes, no voy a contestarte. La actriz Scarlett Mi Chica Mi Princesa Johansson solicitó a Marvel Studios que quitaran su crédito como productora ejecutiva de Thunderbolts, y esto debido a que al no haber estado involucrada en absolutamente nada sobre esta película, no sentía correcto que le estuvieran dando un crédito que no merecía. Pero si se preguntan entonces por qué concha Marvel la acreditó como productora, si hizo exactamente lo mismo que Lamine Yamal en la final de la Nations League, o sea, nada, es debido a que al haber sido productora ejecutiva de la película de Black Widow, en la cual se originaron 3 personajes nuevos, o sea, Yelena Belova, Red Guardian y Taskmaster, mismos los cuales también aparecieron en Thunderbolts. En el mundo del cine se acostumbra a trasladar los créditos de un productor a sus secuelas si es que su historia es una continuación y o aparecen los mismos personajes. Por ello es que Marvel tuvo el gesto de acreditarla, aunque seguramente si le hubieran dado un buen cheque no lo hubiera rechazado. Ay, pues sí, güey, no manchen. Gracias al tráiler final de Superman que se lanzó para anunciar la preventa de boletos en Estados Unidos, tenemos un nuevo vistazo al bebé Joy Mason, escuincle el cual es hijo nada más y nada menos que de Metamorfo, quien al igual que su papi puede transmutar la fisiología de su cuerpo, y como Superman lo tiene en sus manos claramente protegiéndolo del peligro, confirma el rumor de que este será secuestrado por Lex Luthor para con él obligar a Metamorfo a cumplir todas sus órdenes o de lo contrario jamás volverá a verlo, obligaciones entre las cuales estará transmutar su cuerpo en kriptonita para mantener a Superman lo suficientemente débil para que no pueda escapar de su celda de prisión. Pero una vez que Clark le ofrezca una tregua, Metamorfo transmutará su cuerpo en un pequeño sol artificial para que Kal-El recupere sus poderes y juntos dejen al infeliz todavía más calvo. Eso dolió. ¡Qué pena me da! Y ojo, al momento en que estoy grabando este video todavía no se revela el rendimiento de la preventa de Superman, y digo esto porque no olvidemos que apenas la semana pasada la película de los Cuatro Fantásticos se convirtió en la mejor preventa de todo lo que va del año, a pesar de que se han estrenado unos cuantos titanes en cartelera, por lo que desde ya se podría ir viendo quién dominará la taquilla, si Marvel o DC. Oye, que el mejor monstruo gane. DreamWorks reveló oficialmente que el live action de Cómo entrenar a tu dragón costó menos que la versión animada, y en el caso de la versión de 2010 costó 165 millones de dólares, mientras que la actual costó 15 millones menos, o sea 150, y esto se debe a que a principios de los 2000 la animación en 3D era mucho más costosa que en la actualidad, también a que en el live action combinaron efectos prácticos con efectos visuales, lo cual reduce muchísimo los costos, y por último porque en ese tiempo era muy tardado animar una película frame por frame, lo cual a la larga terminaba siendo más costoso, así como a la larga te acostumbras. ¡Ey, no! ¿Qué te pasa, imbécil? Dicen las malas lenguas que la serie animada Eyes of Wakanda revelará el origen del escudo del Capitán América, que por si no recuerdan este le fue otorgado por Howard Stark durante la Segunda Guerra Mundial como el único suministro de vibranium que poseía Estados Unidos, más que nada porque esta serie tratará sobre guerreros wakandianos cazando por todo el mundo a piratas que robaron su tecnología para intentar construir su propio imperio, por lo que será que Howard Stark lo consiguió de forma legal o se tuvo que
ensuciar las manos. No se puede limpiar el mundo sin ensuciarse las manos. Ha salido a la luz el precio que tendrá la palomera principal de la película de los Cuatro Fantásticos, o sea, la cabezota de Galactus, y vaya que se les fue un poco la olla, ya que costará unos majestuosos $80, convirtiéndose en una de las palomeras más caras de la historia. No sé en qué momento llegamos al punto en que hasta una simple palomera puede tener precios tan absurdos, ni que fuera una figura de colección o un Lego. Ya solo le falta tener el precio de una Hot Toys, y de los aranceles de Donald Trump ya mejor ni hablamos, porque si no, esta palomera nos costará un riñón. Patricio Estrella, eres un comprador muy listo. Y ahora sí, la noticia estelar. Han llegado a nuestras manos 3 noticias interesantes sobre Avengers Doomsday. La primera es que Madripoor será una ubicación muy importante en esta película, o sea, la isla asiática vista por primera vez en la serie de Falcon y Winter Soldier, y que en los cómics ha sido hogar de personajes tochos como Wolverine, su hijo Daken, Madame Hydra y de la Mansión X de Magneto, por lo que hay posibilidad de que estos insiders se refieran tanto a la Madripoor de Tierra 616 como a la Madripoor de alguna otra dimensión del multiverso, como la vista en la escena postcréditos de The Marvels. Pero esperen, a su vez no olvidemos que hace unos meses se filtró este arte conceptual de la película, en el cual vemos a los Young Avengers interactuando en un bar con el hechicero supremo Wong y Star-Lord, y como esta isla se caracteriza por tener bares por todos lados donde se pueden refugiar y esconder todo tipo de personas, pues entonces también existe la posibilidad de que veremos Madripoor, pero una vez que esta isla fue enviado al vacío por Doctor Doom. Luego, la segunda noticia son los planos filtrados de una casa propiedad de Annie Reynolds, doña la cual gracias a la película de Thunderbolt sabemos que es la mamá de Robert Reynolds, también conocido como Sentry, y digo que esta información es gracias a la película, ya que en los cómics se desconoce quién es su mamá, y como en el caso de la película el único momento en el que la vimos fue durante un recuerdo de su infancia generado por el vacío, esto prácticamente confirma que entonces el vacío volverá a manifestarse en esta película, pero a su vez como la única forma en que puede manifestarse es después de que Robert se haya convertido en Sentry, significa que primero lo veremos usando sus inconmensurables poderes, por lo que ahora solo falta saber si los usará a favor de nuestros héroes o si más bien porque será controlado por Doctor Doom a su favor. No hay a dónde correr. Y en cuanto a la tercera y última noticia, es la revelación de más actores para esta película por parte de insiders de confianza, lista la cual es larga, así que la dividiré por facciones, comenzando por quienes considero que serán miembros de los Avengers de Sam Wilson, entre los cuales tenemos a Mark Ruffalo como Profesor Hulk, a Jeremy Renner como Hawkeye, a Brie Larson como Capisexy, a Benedict Wong como Wong, a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, quien seguramente también interpretará una versión malvada de sí mismo, a Don Cheadle como War Machine y a Tatiana Maslany como She-Hulk. Luego, en cuanto al Team Loki, tenemos a Sofía mi reina, mi esposa Di Martino como Sylvie, a Owen Wilson como Mobius, a Ki-Hu Kwan como OB y a Wunmi Mosaku como la agente B15. Luego, en cuanto a los nuevos Guardianes de la Galaxia, tenemos a Chris Pratt como Star-Lord, a Bradley Cooper como Rocket, a Vin Diesel como Groot, a Maria Bakalova como Cosmo, a Karen Gillian como Nebula, a Kaizen como Phyla y a Will Poulter como Adam Warlock, a quien seguramente no le pagarán por aparecer en la película. ¿A ustedes les pagará? Luego, en cuanto a los Young Avengers, tenemos a Iman Belani como Miss Marvel, a Catherine Newton como Cassie Lang, a Dominic Thorne como Ironheart y a Xochitl Gómez como América Chávez. Luego, en cuanto a los wakandianos, de momento solo mencionan a Danai Gurira como Okoye, pero como el reino Talocan fue introducido en Black Panther 2, de una vez aprovecho en mencionar a Mabel Cadena como Namora y a Alex Nivinali como Atuma. Luego, en cuanto a los personajes multiversales, tenemos a Chris Evans seguramente como el Capitán Hydra, a Hailey Atwell como Capitán Carter, a Charlize Theron como Clea, a Lashana Lynch como Maria Rambeau vista en la escena post-créditos de The Marvels, a Hailey Berry como Storm y a Famke Janssen como Jean Grey. Y por último, en cuanto a los random, tenemos a Tessa Thompson como Valkyria, a Samuel L. Jackson como Nick Fury, a Teyonah Parris como Monica Rambeau, a Yahya Abdul como Wonder Man y a Mia Khalifa como Spider-Woman. Hora de la paja. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios a qué otros personajes te gustaría ver en Avengers Doomsday. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok, donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Juega Frampidu, Brandon Sarmiento, Nicolás Nava, Joel Contreras, Insane Ghost, Elija Hernández, el pibe asado que dice: Killer, respeto que te tomes el tiempo para ponerle subtítulos a tus videos. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y Legion Critter que dice: no es Loki ni es Thor, es Killer que es un mamón. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, duro y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de fantasma, te daré corazón.